Bueno, os llevo diciendo mucho tiempo y repito mucho el hecho de que en un coche, si las proporciones no están bien, es muy difícil llegar a conseguir un buen resultado. Y el otro día me pusisteis en los comentarios que a ver si comparaba, a ver si analizaba el nuevo Corvette. Y es cierto, porque el nuevo Corvette es un muy buen ejemplo para ver esto. Y vamos un poco a la faena directamente en cuestión, sin andarnos con más rollos, porque para darme cuenta de lo que pasaba con este coche, me tuve que fijar en el coche en la versión de carreras, en la C8R. Y aquí es donde me di un poco de cuenta de dónde estaba, porque sí que es verdad que este coche lo ves de primeras y choca. Choca mucho. No es solo que haya cambiado de proporciones al tener el motor ahora en el centro y no delante. Es que es algo más. Hay algo en las proporciones, en la base del coche, que no está del todo bien, que no se termina de entender. Y viendo la versión de carreras me di cuenta un poco de cuáles eran esos fallos, porque ese coche que en la versión de calle no me termina de encajar, en la versión de carreras no me parecía que tuviera ningún fallo. Entonces simplemente es cuestión de comparar estas dos cosas. Y teniendo aquí la versión de carreras, las zonas en las que nos tenemos que fijar son esta, esta y esta. Vale, podemos ver como los pasos de rueda no dejan mucho espacio entre el borde final y la rueda. Eso en un coche deportivo queda muy dinámico, queda como que el coche es muy bajo y está bien plantado en el suelo. Y lo mismo pasa con esta línea, que va muy pegada al suelo. Eso es comprensible que en el coche de calle no sea tanto, pero el problema es que si nos vamos al coche de calle es exagerada la diferencia para mi gusto. Y es que sobre todo aquí en el paso de rueda trasero vemos como es súper exagerada la distancia que hay, la cantidad de parte pintada de chapa que hay encima de la rueda es abismal y hace parecer la rueda trasera un poco pequeña. Pasa un poco lo mismo en la delantera, pero no es tan flagrante el caso. La delantera podría estar bien. El problema es que si intentamos bajar esto mucho, vamos a tener el mismo problema con la delantera, que es que va a quedar el paso de rueda trasero demasiado bajo respecto a la delantera y habría que bajar un poco la delantera. También el otro problema es este, y es que no es la línea como la he dibujado yo aquí, que encajaría un poquito más. Va prácticamente, incluso aquí que estamos mirando un poco desde arriba, va prácticamente plana. Eso quiere decir que hay una distancia aquí enorme. Y me da rabia porque este coche incorpora una solución muy ingeniosa a la hora de levantar la suspensión delantera para los resaltos. Y es que este coche, en vez de utilizar una bomba hidráulica específica para levantar los amortiguadores delanteros, lo que utiliza es una bomba de ABS modificada, que la cosa es que bombas de ABS hay a patadas, están mucho más estandarizadas y son mucho más baratas que una bomba específica para una suspensión y tener que desarrollar esto prácticamente desde cero. Entonces han hecho eso, simplemente han cogido la bomba de ABS, han sacado dos salidas y van a la suspensión delantera. Una cosa muy sencilla de hacer y que realmente les está ahorrando dinero y me parece fantástico. Entonces, teniendo una solución para esto, ¿por qué narices haces un morro tan alto? Y me he ido al lateral, al side del coche, para intentar buscarle una explicación a esto. Y creo que la explicación viene de que, como podéis ver aquí, en el coche de la generación anterior, tenemos un morro que también se levanta mucho. Lo que pasa es que al tener el voladizo delantero tan cortito, no es notable esto, y es que puede parecer incluso que va recto aquí y que luego se levanta, que eso no está tan mal visto, ¿vale? El problema es que al no ir recto al principio o incluso bajar un poco siguiendo esta línea en el nuevo, el hecho de que suba desde el principio hace una subida en el morro enorme y no se termina de entender muy bien esto, queda una cosa un poco extraña. Es verdad, es cierto que esta línea del morro sería muy complicada de bajar, habría que bajar muchas cosas porque va en consonancia con esa línea del lateral. Así que son cosas de difícil solución, vamos a decir, aquí, que marcan el coche. Por lo demás, sí, efectivamente, ahora tenemos el motor aquí detrás, posición central trasera, y en vez de posición central delantera como tenía anteriormente.
¿Cuál es el problema de esto? Que, claro, no es problema, simplemente es que antes teníamos unas proporciones súper características del Corvette, que es de motor delantero, y que tenía una cabina súper atrasada respecto a esa rueda delantera. Tenía una distancia enorme ahí, tenía una aleta delantera gigante, una salida ahí muy característica, esta, que marcaba mucho el coche, que te daba unas líneas, una serie de cosas que encajaban en este coche y que se veían súper características. A mí me parecía que tenía un... me parece que han hecho bien en cambiar esta generación a motor central, porque me parece que ese diseño no se podría haber evolucionado mucho más. Me parece que está súper refinado y súper bien. Me parece que eso no se podría haber evolucionado mucho más sin pegarle un cambio radical que hubiera ido a algo igual un poco recargado. Entonces el hecho de haber cambiado esto así hace que el coche se vea completamente diferente, siendo que los elementos de diseño siguen siendo relativamente limpios. Se han hecho un poco más complejos, que no me termina de convencer, pero los gestos de diseño siguen siendo los mismos. Vemos aquí este nervio que va aquí, que se mantiene aquí, lo he hecho un poco más inclinado de lo que es, se mantiene ahí, el paso de rueda marcado también, que el problema de esto es que, claro, como ese nervio aquí es más suave porque no tiene que marcar tanto, en este va simplemente mucho más hacia arriba, empieza desde un punto más comprometido y deja más chapa aquí que la que quedaba aquí. Es uno de esos problemillas. Entonces, ese tipo de cosas son las que han marcado este diseño, que tiene esos problemas. No son problemas tanto como que nos va a costar acostumbrarnos a ello. Problemas sí que es, por ejemplo, el de la línea delantera del morro. Eso no lo termino de entender y puede que sí que lo solucionemos en versiones más deportivas que bajen un poquito más el morro. Pero bueno, vemos como la talonera que se lleva ahora mucho ahí con el captador de luz muy grande se ha incorporado aquí de una forma distinta, pero mantiene el espíritu. Son cosillas. Al final mantiene todos esos gestos de diseño que son Corvette y se leen Corvette. Entonces, ¿cuál es el problema? De nuevo, las proporciones. Si este coche no se ve Corvette, es porque las proporciones no son de Corvette. Es lo que nos choca. Pero a eso nos acabaremos acostumbrando con el tiempo. La cosa es que esos fallitos, si volvemos aquí atrás, los de la línea esta, que al final también queda muy alta. Sí, va en consonancia con esta, pero queda muy alta porque esta queda súper alta. Parece que el morro está mirando hacia arriba, parece que el coche está doblado así. Y también esta que queda muy alta, que ya os digo, esta tiene peor solución porque nos marca esta la altura. No puede ir más baja la línea que marca el paso de rueda trasero que el delantero, porque queda un coche un poco extraño, a no ser que sea Porsche. Claro, si eres Porsche puedes hacer lo que quieras ahí. Entonces hay otro problema añadido para este tipo de morro, y es que ha quedado el faro montado muy arriba y hay mucha distancia aquí para mi gusto. Queda un faro un poco de sapo, un poco montado muy arriba, y que hay coches, de nuevo, a los que esto le queda muy bien, como el 911, porque lo hemos entendido siempre así, pero desafila un poco el morro, que era súper afilado en el Corvette y que entendíamos que tenía que ser así. Entonces he probado a mover un poquito las cosas, ¿vale? Y he probado a bajar un poquito ese morro y a bajar un poco el paso de rueda trasero de una forma un poco distinta. Entonces el cambio es este. Es útil, ¿vale? O sea, realmente la diferencia es que ahora este paso de rueda baja más aquí al final. La altura la he mantenido, la altura máxima, porque os digo, eso no se puede cambiar estando el paso de rueda delantero a esa altura. Así que eso no se puede modificar mucho. Lo que sí que he modificado es la altura libre contra el suelo, que ahora mismo es esa, ¿vale? Lo marco aquí y ahora vuelvo a pasar a la imagen anterior para comparar. Y la distancia entre esto. Sí, ahora esta línea no termina de coincidir con esto, pero sería cuestión de afinar eso, ¿vale? Tened en cuenta que este Photoshop lo he hecho en 5 minutos para saber esto. Pero si volvemos al anterior, vemos como el cambio es notable, ¿vale? Son chorraditas, pero es lo que yo creo que hace que el diseño se vea un poco extraño, ¿vale? Que el de serie se vea un poquito raro, pero que puede ser que se solucione con versiones deportivas. Y que, por ejemplo, el gesto de diseño que tiene el de carreras, que es aquí como una especie de flecha marcando la entrada delantera, me parece que queda muy chulo, y que si lo integran en uno más deportivo puede quedar muy bien.
detallitos que afilan ese frontal y que lo hacen más Corvette, vamos a decir. La trasera sí que se ve Corvette, sí que se ve un poquito más Corvette, se ve más así porque no tenemos tanto a la vista las proporciones del coche. Se ven, se siguen viendo, ¿vale? Y curioso es, por ejemplo, que la entrada esta hayan decidido meterla en un color distinto, en una pieza distinta, ya no solo el color. Es un gesto de diseño que al final el corte este te lo marca y es un poco extraño, pero bueno, puedo entender que quieran marcar esa entrada y quieran darle personalidad a esto, ¿vale? O sea, digamos que este Corvette está abriendo camino y nos van a chocar muchas cosas, pero todo lo que nos empiece a chocar aquí vamos a empezar a ver lo característico y a partir de los siguientes lo vamos a ver más natural. Entonces yo creo que esa entrada la quieren mantener y quieren darle un poquito de gracia. Los pilotos traseros se ven puramente Corvette, la doble óptica que es mítica de ellos, han evolucionado un pasito más para adelante, es un diseño muy angular, bueno, son cosillas, yo creo que son... Ese diseño tan angular igual choca aquí porque este es un pelín más fluido por formas, no por superficies. Es un poquito más fluido que el anterior, porque claro, el anterior estaba como más afilado, más alargado el coche. Ahora al haber movido la cabina las superficies cambian, se hace un poco más voluptuoso, vamos a decir. Entonces no termina de encajar este diseño, pero ya os digo, esto es un pasito, esto es una transición para que a partir de ahora los nuevos los veamos más naturales. Y un detalle que sí que quiero, al igual que digo que la mayoría de este coche es acostumbrarnos, hay detalles de diseño que sí, que no me gustan, y por ejemplo son los escapes. Los escapes que son ridículamente pequeños. ¿Por qué narices haces esto? ¿Por qué narices metes 4 escapes tan pequeñitos? Que sí, que son auténticos, vale, pero al ser cuadrados, entendemos que eso es un embellecedor de escape y solemos verlos más grandes en este estilo. Si fueran redondos, no quedarían tan pequeñitos, no chocaría tanto, yo creo. Entonces, no entiendo por qué aquí directamente no han hecho una sola salida cuadrada, ¿vale? Quizá aquí con un detallito para separar las dos, para que se vea que son dos, pero que visualmente sea solo una, porque habría quedado un poquito más natural, porque así quedan un poquito pequeñitos. Y esto de los tamaños es otra cosa que se me ha olvidado comentar antes en el lateral, ¿vale? Porque quiero que os fijéis, sobre todo, en el tamaño de la boca para la gasolina, de la tapa. Porque es que en el otro, en el anterior, es más natural, pero es que en este es diminuta. ¿Qué narices ha pasado ahí? Además de que está muy cerca de la línea esta. Pero eso también estaba en el anterior, es una cosa que, bueno, se puede entender, pero que sea tan pequeñita te cambia la escala del coche. Es un poco extraña. Es como que no encaja. Son cosas, eso y los escapes son cosas que chocan. Que de repente dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Este coche es mucho más grande de lo que me parece? ¿O es más pequeño? ¿O no lo terminas de entender? Pero bueno, vamos al interior y en el interior me parece que sí que han dado un paso adelante gigantesco, bravo. Tiene cosas muy interesantes, ¿vale? Por ejemplo, el volante con solo 2 radios aquí. Está muy chulo, está chulísimo. No es totalmente de mi gusto porque en general el diseño me parece un poco grueso, un poco tosco, pero es diseño americano. Se lee coche americano, coche fuerte. A mí me gustan los coches un poquito más finos, pero eso es completamente cuestión de gustos. Así que este en concreto a mí me parece que se ve americano y se ve muy bien, muy envolvente. Toda esta forma está aislando al piloto del copiloto y al copiloto obviamente le deja mucha menos importancia. Queda un espacio mucho más pequeño para el copiloto. Aquí toda esta ristra de controles, pues bueno, vale, hace que esté todo muchísimo más limpio, pero igual hasta que te aprendes la posición es un poco extraño. Pero a nivel de usabilidad me estoy refiriendo a esto, porque a nivel de diseño me parece que queda chapó esto, o sea, que queda muy bien. En general el diseño me gusta mucho, me parece que es un salto adelante que tiene muchísima personalidad, pero si hay que criticar algo es quizá que al tener el túnel central tan alto y ser todo tan súper envolvente, quizá para la gente estadounidense que es más grande, ¿vale?
esto sea un poco claustrofóbico, ¿no? O sea, me extraña porque los coches americanos suelen ser súper amplios y suelen verse así muy, muy grandes para eso, para que te dé sensación de amplitud y no estar apretado. Y este me da un poco de sensación de claustrofobia, sobre todo además en el del copiloto. Pero bueno, es eso, más deportividad porque al final los deportivos vas más encerrado y vas más sujeto y te da más sensación de ir mejor plantado en el coche. Así que, de nuevo, esto es una decisión de diseño. Esto no se puede decir tampoco que esté bien o mal, ganas en una cosa, pierdes en otra. Cuestión de gustos aquí. Y en conclusión, vamos a decir que este coche tiene problemitas de diseño, pero que son las proporciones lo que nos hace verlo tan extraño, porque no es que esté mal de proporciones, el coche está raro. Está raro. Estamos acostumbrados a ver un Corvette súper alargado, con un morro muy largo, con un coche muy estilizado, muy afilado, y ahora es un coche más normal, vamos a decir, y tiene narices porque es un coche de motor central, ¿vale? Entonces lo vemos un poco menos especial, quizá, porque cada vez quedan menos coches con el motor delantero. Así que, bueno, yo entiendo que a muchos de vosotros no os guste, a mí la verdad es que tampoco me encanta, pero la versión de carrera sí que me mola bastante. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.